Hola colegas, nuevamente su amigo Te Alejandro, mi canal, mi iPhone y yo. Ok, colegas, ahora vamos a empezar lo que es protocolo de luces, Blacklight, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera fácil y rápida. No tan rápido, pero fácil, ¿no? Lo menos complicado para empezar. Después voy a hacer otro protocolo de luz o Blacklight un poquito más complicado. Pero empecemos por lo más sencillo para que entiendan cómo funciona esto. Va a ser muy repetitivo, ojo, es muy importante que sepas eso. Ok, y recordemos también que ya estamos lanzando, esto es parte de nuestra plataforma educativa, mi iPhone y yo educativa, en la cual vamos a poder acceder con un solo pago al año, una membresía para que puedas ver bastante videos, ahora sí, de muchas reparaciones. Tengo bastante videos de reparación que vamos a ir fundamentando con el protocolo, ¿sí? Y no se olviden tampoco de nuestros cursos presenciales del 28 al 30 de junio, curso presencial, protocolos aquí en la ciudad de Surquillo, en Lima. No, aquellos solamente 5 cupos nada más, ¿ok? Listo, empecemos a hacer los protocolos de lo que es Blues Blue Line. Para tener este test de luz, necesitamos lo siguiente. Obviamente nuestra placa, acá tenemos nuestra placa y vamos a hacerlo sencillo con una SMJ701F o de repente SM1701M. En este caso vamos a buscarlo como J701F. Vamos a nuestro borneo, listo, aquí está nuestro borneo y buscamos J, aquí estamos la Schematic, ¿no? Aquí tenemos el Schematic, ¿no? Y buscamos el Samsung primero, J701, ¿no? 701, ahí está. ¿Listo? Buscamos que nuestro layout, que es la arquitectura, yo le digo arquitectura del celular, acá está el celular, la placa, y nuestro schematic, ¿no? Para ver nuestra ingeniería, yo le llamo así ingeniería, ¿no? ¿Ok? Nuestra arquitectura y nuestra ingeniería. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro layout y nuestro schematic. Seleccionamos layout, ¿listo? Seleccionamos el schematic, listo. Y dice, ¿quieres combinar los dos? Sí, combinamos los dos. Porque eso es base principal. ¿Listo? Acá tenemos nuestra arquitectura y nuestra ingeniería. ¿Qué más necesitamos abrir? La otra ventana que cerramos aquí y abrimos la otra ventana, cerramos acá para estarlo más ordenado, nuevamente a sus sitios, ¿no? Regresamos a Cansancio también, todo en su sitio. Regresamos a Chemati para tener más orden, ¿no? Y vamos a donde a Hardware Solution, Mobile for Solution, en Hardware Solution, letra A, y buscamos que el Samsung. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el protocolo, ¿no? Es la serie J701F, J, y buscamos 701F. 701, aquí está. Y buscamos, acá están los protocolos, ¿sí? Y vamos a buscar el de luz, que está aquí. El light, que significa luz, pantalla de luz. No, recordemos que hay un margen de errores, claro, existe un margen de error, claro que existe margen de errores acá, de 3 a 4% hay margen de error acá. Me dice que acá el protocolo, ¿no? Hasta luz, la que es la luz de la pantalla, dice que acá tenemos nuestras líneas. Estas líneas de colores son las líneas que están involucradas en el protocolo. A veces inclusive faltan líneas. Me ha tocado. Hoy hay línea de más. Y acá faltaba, ¿no? Así que hay errores, claro que sí. No, y acá vamos a ver, ¿dónde estarán los cátodos y ánodos acá? No sé, eso es lo que se habla, pero lo que puedo entender que él o uno de los podría ser los cátodos, ¿no? Y el este que está acá, ABD, no sé, voltaje directo, 7.6 podría ser, es el tema de lo que es el ánodo. Vamos a ver, pero más allá de eso, yo tengo que buscar acá la solución. Entonces vamos a ponerle una forma más correcta, ponemos acá rotate y lo vamos a poner así, ¿sí? Ok, y vamos a empezar a investigar. ¿De dónde empiezo, señores? ¿De dónde voy a empezar a hacer seguimiento? Ah, voy a empezar a partir del conector. ¿Por qué? Porque la pantalla se conecta con el flex ¿a dónde? Al conector. Yo no empiezo por los ICs, por este IC, por este IC yo no empiezo. Yo empiezo por el conector. Entonces voy a empezar a hacer eso. Voy a empezar por el conector, ¿sí? Entonces simplemente yo, acá tenemos el conector. El conector está en este margen que está aquí. Yo amplío y ahí están las líneas relacionadas, ¿no? Ok, para yo saber que estas líneas relacionadas que estén funcionando en buenas condiciones, que debo que tener nuestra siguiente ventana que también está aquí, que es dioda, tú pones acá y acá te dicen las marcas de los multímetros que yo utilizo, ¿no? Yo no tengo un flujo ni agua, solamente tengo su shine, no tengo su test. Yo doy su shine aquí y simplemente me va a salir que los valores referenciales de ese multímetro shine, el más conocido, el más recomendable, el 17DN, en lo cual es muy sensible y los valores referenciales son estos. Justamente yo tengo ese multímetro en mi microscopio. En mi mesa de trabajo tengo ese multímetro. Ok, yo puedo por abrir acá, sí lo puedo abrir, pero también está abierto al otro lado. Cerramos aquí. Cerramos acá, lo mantenemos acá, pero también está abierto aquí. Acá minimizamos
y está acá. Diodo valores también está aquí. Esta ventana que está acá también. ¿No? Ya Borneo lo ha independizado. ¿Qué va a ser el conector? Valores del conector, ¿no? Y acá en el calvo del conector buscamos que nuestra marca es Samsung, serie J 701F, ¿no? Y buscamos 701, acá está. Es la misma que está acá, Sunshine, la misma que está acá. Vamos a abrir a clic Sunshine porque necesitamos el Sunshine y es la misma, mira. Vamos a ver qué tanto. Vamos a Open Doc, está abriendo el documento. Esperemos unos segundos, ¿no? Y ahí está. Es la misma, es la misma, es la misma que está acá. ¿Listo? Me gusta trabajar. Ahora, mira, está inclusive, regresamos acá, perdón, aquí, ¿no? Ahí la tiene de esa manera. ¿Ok? Es la misma. ¿Listo? Es la misma. Yo voy a cerrar solamente una nada más. Ok, solamente voy a trabajar con mi layout, voy a trabajar con mi schematic, voy a trabajar con mi protocolo y voy a buscar con mi función de yo y valores referenciales. ¿No? También puedo trabajar con otras líneas, sí, con otra ventana podemos trabajar, claro que sí. Podemos trabajar con los feedback, ¿no? Eso ayuda bastante, por supuesto, la línea de feedback ayuda bastante, entonces en Submail podemos buscar. Pero eso yo te lo enseñaré ya muy pronto, ¿no? Cómo ponemos el feedback, vamos a ver también el valor referencial, lo que es el caso de los ICs, de la voz, los packs, todas esas cosas vamos a verlo poco a poco. ¿Ok? Pero esto vamos a enseñar de manera más fácil, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi protocolo, ya tengo, repito, mi layout, mi schematic, mi protocolo y mi valores referenciales. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar que dice que el conector que está aquí, ahí está, aquí vamos a partir. A mí me gusta retroceder a partir del conector, porque posiblemente en vez de aplicar un protocolo, posiblemente lo más fácil es a partir de ese conector podemos encontrar de repente un componente en corto, lo común, casi un condensador en corto, entonces eso te genera un tipo de problema, ¿no? Y lo puedes solucionar fácilmente. Entonces, ya encontré mi conector que tengo que trabajar, es que está aquí, el borde, ¿no? Ok, ya sé que es el conector de la pantalla, ¿no? Ya prácticamente me está diciendo. Voy aquí al switch a mi protocolo, en este caso está doblado. Ajá, lo puedo acomodar, lo voy a rotar, mira. Ajá, ahí está. Aquí no es mi parte, sino el otro lado. Aquí es el mismo, mira, aquí el borde es el mismo conector. Entonces, si es el mismo, vamos a cerrar por acá esta ventanita para que tenga más espacio, ¿no? Tenemos el mismo conector. Si finalmente está allí, entonces yo agarro, voy a buscar primero que acá tengo mis valores referenciales, ¿no? Entonces mi claramente me está diciendo que como yo voy a trabajar con este conector que está acá, yo tengo que buscar las tres cosas que le he dicho que siempre hagan. Las tres cosas que deben hacer primero es buscar las tierras, ¿no? Después buscar las tensiones y buscar las demás líneas, como son las líneas de comunicación y las redes, lo que estén allí, ¿no? Pero yo lo hago de esa forma, ¿no? Porque no podemos a olvidarnos de las tierras, porque recordemos que las tierras, así como las tierras de los conectores, como las tierras de los ICs, trabajan en conjunto en este caso los ICs, con los packs, ¿no? Y en el caso de los conectores, esos pines trabajan con esos pines de otros valores. Entonces, ¿son importantes las tierras? Claro que son muy importantes, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ponemos un multímetro en función de yodo. Perdón, vamos a poner nuestro multímetro. Acá está nuestra placa. No, ahí está nuestro multímetro con función de yodo. Ahí está el yodo. Disculpe, yo no tengo mucha tecnología por tratar de enseñar a los alumnos. Y hay muchos alumnos que están aprendiendo mucho con este tipo de protocolos. O sea, es importante tener mucha información, ¿no? Para que puedan reparar sus celulares, ¿no? Ok, porque si yo te voy a reparar un celular, te voy a utilizar solamente una línea. ¿Y cuál es el asunto? Tienes que saber qué más podría yo hacer, ¿no? Y si es tu caso, el mío no es el tuyo, ¿cómo haces tú para aprender? Es importante saber, la información es importantísima, ¿no? Aunque muchos no comparten lo mismo, ¿no? Yo no quiero que me aplaudas porque reparé un celular. Yo quiero aplaudirte a ti porque repartes tus celulares. Eso es lo importante. Por eso mi canal es completamente diferente y controversial. ¿Ok? Listo, entonces empezamos, ¿no? Entonces yo voy a mi conector, acá está mi conector, ahí está mi conector, ese es mi conector que está allí, está un poco golpeadito el costado. Nuevamente, recordemos que yo me van a disculpar, una vez recibí una queja profesor porque enseñan, entonces hermano, no trato de ayudarlos a ustedes. Hay alumnos que muchos alumnos vienen acá y me regalan sus placas, profesor, le regalo, ya de las que tengo, ¿no? Pero a veces me regalan y se llevan las buenas. Entonces, yo trato de, pico como un poquito, ya está, un poquitito nada más, ¿no? Esas son placas de prueba nada más. Lo que me interesa a mí es que medir todos los que están aquí. Listo, entonces empecemos. Acá está, un poquito más, vamos a arreglar un poquito más.
Vamos a acomodarlo. Solamente para el tema de estética nada más, ¿no? Porque al fin y al cabo no funciona esta plaquita. Yo solamente te voy a enseñar cómo debes hacer un protocolo. Listo, ya está. Entonces, simplemente, acá está mi conector, que es el mismo que tenemos aquí en mi borneo, es el mismo que está aquí, y vamos a buscar pues, las tierras. Entonces, yo voy a buscar cuáles son sus tierras. ¿Listo? Dice aquí en mi borneo que este es mi símbolo de tierra, ¿no? Entonces está diciendo que al lado derecho tiene, a ver, que se acomode el internet un poquito, tiene dos tierras al lado derecho, y al lado izquierdo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tierras. Entonces simplemente yo voy a hacer la comprobación de eso, ¿no? Entonces pongo mi multímetro de continuidad, sí, así, para que suene. O si no, si me gusta trabajar bastante con función de yodo. Entonces me está diciendo que el primero, tierra, o sea, mi función de yodo. ¿Cuánto es mi multímetro en función de yodo? Y después el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número 10 también es tierra. Entonces vamos a hacer esa práctica, ¿no? Vamos al microscopio, ponemos un multímetro en función de yodo, ahí está la función de yodo y tocamos las puntas. Vamos a tocar las puntas y me está diciendo que mi tierra es 0.001. A veces me sale 0.02, 0.02, 1, es mi tierra. Entonces yo voy a poner mi cable rojo, lo voy a mandar, el cable rojo, está al revés, lo voy a mandar a blindaje y con el cable negro voy a tocar los pines. Recordemos, función de yodo, posiblemente función de yodo. ¿Por qué? Porque el multímetro se convierte en una fuente de alimentación de ¿cuánto? De 5 voltios. ¿De quién? De la batería del multímetro. Mira cómo se ve, está al revés. Listo, entonces vamos a poner nuestro cable rojo, ¿dónde? Al blindaje, a tierra. Y con el cable negro vamos a tocar los pines, ¿sí? En este caso vamos a tocar el pin número 1 en la parte de arriba y el pin en la mitad, que es el número 10 que está al costado. ¿Sí? ¿Listo? Entonces hacemos eso, vamos al rojo, lo mandamos al blindaje y tocamos, ¿no? Si no sale, obviamente estoy midiendo mal, nada más. Estoy puesto mal mi tierra. Y tocamos acá. El número 1 tiene que ser 00002. Ahí está. Tierra, tierra. Muy bien, listo. Y el número 10. ¿Dónde está el 10? Vamos a pasar por aquí. Vamos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está mi tierra. Ahí está. ¿Listo? Mi tierra. Tenemos las tierras perfectas. Ahora dice que al lado izquierdo tenemos 6 tierras. Vamos a nuestro borneo. Vamos acá el borneo. Perdón, el borneo. Y efectivamente, que el primero tierra 1. Sin nada. O sea, 1, a ver. Dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, cada 2 hay una tierra. ¿Sí? Vamos a ver, cada 2, ¿no? Cada 2 hay una tierra, eso es lo que me está diciendo. Vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a nuestro microscopio nuevamente, regresemos al microscopio nuevamente y estamos aquí. Entonces ponemos el rojo y tocamos, empezamos a tocar. Cada 2, ¿no? Listo, vamos a acomodar un poquito mejor. Acomodemos un poquito mejor. Yo estoy recién llegando después 40 días ausente. Estaba haciendo unos temas importantes. Ya se van a enterar. Se van a alegrar bastante. Los va a ayudar bastante a reparar sus celulares, ¿no? Entonces empezamos. Tierra, 1, segundo, después de 2, otra vez tierra, después de 2, 1 y 2. Tierra, después de 2, 1 y 2. Perdón. Tierra, ahí está, después de 2, 1, 2. Tierra, ¿se cumple? Se cumple. 1, 2, ahí nomás, ya no hay más tierra ya. Ese ya es valor. Ah, no, sí, está bien una. Yes, listo. Entonces sí se cumplen los conectores de tierra. Entonces, su tierra estamos bien, listo. Ahora vamos a medir en valor referencial nuestro voltaje. Ahora, atento a esto. Los valores de voltaje que tenemos aquí, los voltajes que tenemos acá en nuestro protocolo, nos está diciendo que tenemos aquí en la parte de abajo, recordemos siempre que las líneas rojas, guindas o todo lo que parece ese rojo, no son las alimentaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces dice que efectivamente acá hay una alimentación de menos 4, a ver, 4 voltios positivo y menos 4 voltios positivo, ¿no? Recordemos que esto tiene que estar presente para que están presentes cuando tienes tu luz. Tiene que estar presente para que tengas luz. Obviamente aquí no vas a poder medir porque está aquí el conector de tu pantalla. No se va a poder. Entonces tienes que hacer seguimiento a estas líneas
para saber dónde debes medir, para saber dónde están tus 4 positivos y tus menos 4 positivos, ¿no? Entonces para eso yo tengo que verificar que estas 3 líneas de la izquierda y 3 líneas de la izquierda y de la derecha estén en buenas condiciones. ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que estas estén en buenas condiciones? Para eso vamos a empezar ya hicimos tierra, ¿no? Ahora vamos a la tensión. Para eso tú tienes que identificar tienes que identificar, ¿no? ¿Cuáles son sus valores referenciales de estas 3 instancias? Para eso ya tenemos abierta nuestra ventana de Switchine, nuestra ventana del protocolo, ¿no? Ya tenemos abierta y nos vamos aquí. Efectivamente, aquí está. Acá está. 3 aquí y 3 aquí, ¿no? ¿Cuánto valor referencial tiene estas 3 y cuánto valor referencial tiene estas 3? Vamos acá, seguimos. Sigue. Se unen, o sea, un solo valor. ¿Cuánto tiene? 0.525. ¿Y qué línea es? La positiva de 4.6. 5.525. Esto tenemos cuando el multímetro me va a salir igual. Sí, pienso que sí, quizás un poquito menos porque es el mismo, el switch high. 0.525, ¿no? Ok, vamos a empezar por la derecha. 0.525. Vamos a nuestro multímetro, a nuestro microscopio y vamos a 525, ¿no? Estas 3 tienen que estar, ¿cuánto? 525. Multímetro, función de yodo, listo. Al mismo multímetro, listo. Y vamos a medir los 525 que están allí. Y los 3 miden 525. O sea, que agarre uno. 455. Vamos a sacar mouse que no me deja ver. Ok, recordemos que se lo aumenta ¿cuánto? 100 a 110, ¿no? 477. 477. Es la misma. Entonces, estas 3 están bien. Entonces, esos pines, o sea, si yo le pongo voltaje, cuando alimente la placa, voy a tener mis 4 puntos. Obviamente, ahí no lo puedo medir allí. ¿Por qué? Porque obviamente es el conector, ¿no? Ahora vamos al lado izquierdo. Vamos al lado izquierdo. Entonces, al lado izquierdo, ¿qué nos dice la plataforma del lado izquierdo, no? ¿Qué nos dice la plataforma que quiera? Que ver, ¿cuánto valor referencial? Estas 3 se juntan acá en esta línea. Tiene OL, ¿no? Es la parte negativa, la línea, menos 4, perdón, menos 4 voltios, el negativo, ¿no? De voltaje, ¿no? Entonces, ¿cuánto valor debe ser acá? Dice OL. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué significa. Nuestro microscopio, multímetro de función de yodo, nuevamente en un multímetro de función de yodo, y vamos a medir, a ver, disculpar, yo aquí no soy tan bueno en esto, yo soy una persona que tengo familia y tengo que dedicarme también mis inversiones también a mi familia, ¿ok? Aunque me encante enseñar, me vacila enseñar. Por eso que le he hecho mucha pasión a estas cosas, a las comunicaciones, las enseñanzas, ¿no? Y agradezco mucho a muchos alumnos que tengo en varias partes del mundo que me siguen. Y seguimos. OL, 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 OL. Entonces sí es OL. Perfecto, entonces esa comunicación está bien. Quiero que se escuche bien. No me llegó de China el micrófono, así que no me va a tener a seguir enseñando. Sí, yo quiero que ustedes aprendan las cosas que yo sé y las cosas que me ayuden a reparar. Ya me convierto inclusive en Iron Man, me convierto. Listo, entonces ahí está, me escucha mejor, el audio es importante, ¿no? Entonces simplemente empezamos con el borneo. Entonces con el borneo vamos a empezar a buscar esto que es importante de las comunicaciones. ¿Listo? Entonces, para eso no se olvide tampoco del curso Zoom. Curso Zoom del día julio, del 1 al 5 de julio. 5 días toda la semana, de 7 de la noche a 10 de la noche. Corridos estos 5 días. Protocolos vía Zoom. Suscríbase a mi canal. Ahí está el WhatsApp. Y las clases van a ser también grabadas y se envían a los alumnos, ¿ok? Curso vía Zoom del 1 al 5 de julio, de 7 a 10. Va a ser cupos limitados. 500 personas nada más. No, mentira, un poco menos. Ok, así que les recomiendo suscribirse a este curso que está muy bueno, así como esto. Nos vamos a ver bastante Tactic Mac enseñar varias marcas. Ok, entonces seguimos. Entonces empezamos acá, ¿no? Entonces ya estaba aquí, entonces simplemente vamos nuevamente a nuestro borneo. Aquí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros valores referenciales. ¿Listo? Ahora vamos a hacer seguimiento. ¿Listo? Acá tenemos el seguimiento. Hacemos el protocolo. Dice, empezamos por el lado derecho. Dice que estas líneas pasan por aquí. Esta línea media sube, según el protocolo, va a la derecha, pasa por creo que es condensador,
Esto es un filtro, si no me equivoco. Acá hay un filtro por un condensador y está ingresando a este IC que está acá. O sea, este IC que está aquí está alimentando a estos componentes para que baje y alimente el conector. De ahí vienen los 4.6 voltios. Ya está dibujado. ¿Está listo? Sí. ¿Ayuda? Sí. ¿Hay margen de error? Sí. La pregunta es, ¿y quién es este IC que está acá? Me está diciendo, según el gráfico, que acá sale una línea, el voltaje proviene de este IC y que está alimentando a este conector en la parte derecha. ¿Con cuánto? Los 4.6. ¿Dónde viene? De este IC. ¿Ok? ¿Quién hizo esto? ¿Esto lo vende Samsung? No, señor. Esto lo hizo Borneo. ¿En base a qué? A una información de quién? De los esquemáticos, ¿no? Entonces vamos a verificar quién es este IC. No es el PMIC, no lo es, porque el PMIC está rodeado de bobinas. Acá está el bobina, acá está. El PMIC está rodeado de bobina. ¿Y quién es este? Casi siempre puedo pensar que podría ser, como en el anterior caso, en la clase pasada, que podría ser el, quizás el PMIC de pantalla, podría ser si sé. O quizás podría ser el IFPMIC, porque está cerca del PMIC, podría ser. O podría ser un subPMIC, podría ser, no lo sé. ¿Quién me dice eso? ¿Quién me ayuda a hacer eso? Eso te ayuda a la combinación que has hecho anteriormente, el IO y el schemático. ¿Por qué? Porque yo utilizo mi placa, la pongo de esta manera, así como está, aquí, en este lado escala. Aquí yo me ubico que está el conector, ¿no? Que estamos trabajando y acá está hay un IC al lado, en medio de dos bobinas. Entonces simplemente yo me voy a la IO, ya está seleccionado. El schemático ya está seleccionado y como los dos ya están seleccionados, yo estoy aquí, entonces simplemente ya no necesariamente es volver a seleccionar porque están seleccionados. Simplemente me voy aquí a mi varita mágica. Combinamos las dos pantallas automáticamente y buscamos en nuestro layo quién es ese amiguito, ¿no? Aquí está, vamos por acá, por donde, aquí no. Bajamos por aquí, aquí está el conector, ¿sí? Y me dice que estaba aquí, acá hay un IC, ¿no? Hay un IC, ¿dónde está el IC? Acá hay un IC, a ver, acá está el IC, estaba por acá, yo lo veía por aquí, ahí no me digas que no es el mismo. Acá está la bobina y acá está el IC. Acá hay una bobina, y este IC, este es el IC, este IC acerca a él, al PMIC que está rodeado de bobina, ¿no? Entonces, ahora, recuerda, nuevamente lo tomo en caso, ¿no? Lo voy a volver a repetir porque hay muchos alumnos que se pasan, ¿no? Y no miden anteriormente. Sí recomiendo que vean todos los protocolos porque es un conjunto de ideas, ¿no? ¿Cómo saber? ¿Por qué le digo? Porque acá voy a nuevamente mencionar cómo es el PMIC, ¿no? ¿Cómo sé que es el PMIC? El PMIC está alrededor de L bobinas. Vamos a verificarlo, ¿no? Una pausita. Si es el PMIC U4004, doble clic, no me manda. Doble clic, no me manda, profe, no me manda. Pero como sé que está rodeado de bobinas, voy a utilizar esta bobina. Cuando tampoco no me marca. Este condensador que está cerquita del PMIC, vamos a ver. Ah, sí, ya me marcó. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ese condensador, ¿dónde me marcó? Nuevamente clic. Amplío qué sitio, nuevamente clic. Aquí está. ¿No? Aquí está, 4898. Entonces, ¿quién es este que está cercano al U4004? U4004. ¿Y quién es? Nuestro amigo PMIC Power, ¿no? PMIC Power. ¿Cómo sé que es el PMIC? Acá está el PMIC, ¿no? ¿Cómo también dice que PMIC? Recordemos que PMIC tiene sus bobinas. Acá están sus bobinas. Bobina, bobina. Y nuestras líneas LEO. Las líneas book, switcheo, book. Y la línea LEO, ¿no? Pero de todas maneras, si quieres saberlo, esto ves aquí en esta línea 23, en esta línea. En este enlace que estoy poniendo yo, en este enlace que estoy poniendo yo ahorita, vamos a ver del PMIC, cómo podemos encontrarlo en otras marcas y modelos. ¿Sí? Denle clic a este enlace que estoy poniendo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces seguimos. Entonces regresamos al Borneo y efectivamente, acá está el PMIC, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde estábamos ubicados? Nos mandaba a este IC, ¿no? U6004, ¿quién es? Dale clic. U6004, ¿quién es este amiguito? Ah, el IC converter. Ah, es un IC que da voltaje. Perfecto. Entonces, aquí están saliendo los voltajes. Perfecto. Entonces, aquí este IC pertenece al tema de la pantalla. Sí, mira, amplía. Ahí me pasé. ¿Y pertenece a dónde? Este cuadrito que está acá, que pertenece a la pantalla. Ah, profesor. Entonces, todo lo que está en este cuadrito pertenece a la pantalla. Sí.
todo lo que está, todo este IC da alimentación a este conector. Y obviamente este IC también recibe alimentación, ¿no? Ya, entonces, y también pinta algunos filtros están por acá, ¿no? Y también tiene unos componentes aislados, ¿no? Como acá tenemos el tema de lo que es la cámara, ¿no? Hay un IC de cámara acá, no lo veo. Un PMI de cámara no lo veo. Quizás debe ser más adelante. Acá estamos de SIM y acá tenemos los sensor de proximidad. Pero en este caso vamos a ver, ya estamos ubicados, ¿no? Entonces ya sé que esta acá es un IC, efectivamente, el IC converte es aquel IC que también da voltaje, como un chestnut, que da alimentación, ¿no? Entonces ya sabemos quién es este amiguito, ¿no? Ya sabemos quién es este, es el IC, ya. ¿Qué más necesito saber? Verificar antes de hacer el procedimiento de seguimiento de línea con quién estoy trabajando. ¿Quién es que me da alimentación? ¿Por qué? Porque así te va a ser mucho más fácil entender y comprender cómo funcionan las plataformas, cómo funciona un protocolo, sabiendo de dónde vienes. ¿Listo? No olvides eso. Ok, seguimos. Entonces vamos a cerrar acá para tener más espacio. ¿Qué más involucras? ¿Qué IC más están involucrados? Este IC nada más está involucrado, ¿no? A ver, otro IC más. A ver. Ah, acá hay otro IC. ¿Quién es este IC que está acá? Porque dice que de aquí está saliendo una línea que es la VBAC, que está alimentando. ¿Y quién es este IC que está acá? Que está llegando el VBAC. Acá dice VBAC, voltaje de batería. Sube, alimenta también este IC es el que le alimenta. Ah, entonces nuevamente se cumple lo que digo. Los ICs no son baterías. Él sirve alimentación. Entonces, este IC está siendo alimentado por aquí, por la línea VBAC, una línea principal. ¿Y dónde viene? De este IC. ¿Y este IC quién es? No sé. Podría ser el IFPMIC. El PMIC no lo es, porque el PMIC está por el otro lado. No sé qué IC será. Pero obviamente este IC también está alimentado por otro IC. Porque obviamente no es una batería que da voltaje. Recibe voltaje para entregar voltaje. ¿Y quién es este que está acá? No sé. Vamos a buscar nuevamente a nuestro LAYOG. Acá hay dos ICs grandes, procesador del CPU y la memoria, el conector, y acá hay un IC abajito. Entonces, para eso, para verificar quién es, y como ya tenemos nuestro LAYOG seleccionado y nuestro schematic seleccionado, vamos nuevamente a nuestra ventanita. Yo trabajo así para identificarme, porque cuando más se identifican, más vas a aprender. Entonces, acá está el CPU y la memoria, y acá hay un IC, este que está acá, U4005. ¿Quién es? Doble clic, acá está. U4005 es nuestro amigo IFPMI. Entonces el IFPMI alimenta el IC converter, o sea, el IC que da voltaje, el IC de pantalla, ponlo, llámalo así, y alimenta el conector de ICS. Ah, entonces, mira curioso, dato curioso, acá está el PMIC, ¿y dónde está el IFPMI? Perdón, acá está el IFPMIC, este es el IFPMIC, ¿no? Este es el IFPMIC, este es el que está acá, 4005. ¿Y dónde está el PMIC? El PMIC está al otro lado de la placa, aquí, a la espalda, U4004. Pero dentro del cuadro esquemático está al lado, U4004, ¿ok? O sea, esa forma de entender que dentro de lo que es la pantalla de carga tenemos que el PMIC, el IFPMIC, tenemos obviamente el conector de batería y todo lo que es ese conector USB, ¿no? Del pin de carga, este que está aquí, es este que está acá, ¿no? Todo lo que es carga está dentro de la hoja, ¿no? Ya poco a poco hablaremos del tema de carga, ¿no? Yo estoy haciendo ahorita lo más fácil, porque lo importante es que tú aprendas lo más fácil, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Es como el inglés, ¿no? Y es que significa sí, no, Windows, ventana, ¿no? Después va complicando, ¿no? Así tiene que hacer esto, la microelectrónica tiene que enseñarse primero fácil y después, y dentro de eso fácil, no tan fácil, ¿no? Porque vas a pensar que es demasiado fácil, ¿no? Y tiene sus temitas que es el protocolo. Por eso yo siempre protocolos de una manera fácil y sencilla y rápida con el borneo, porque sin el borneo se me haría un poquito difícil, ¿no? Me saco el sombrero a aquellos alumnos y profesores que han enseñado y siguen enseñando sin plataformas. Me parece muy bien, pero en mi opinión, las plataformas te dan más información y el borneo, bravo por el borneo. Listo. Entonces ya sabemos que es el FPMI, ya identifiqué el componente. Entonces cerramos aquí nuevamente. Entonces digo lo siguiente. Interpreto lo siguiente, que este conector, este voltaje que tiene que estar presente, recibe estos voltajes de dónde? Sigo de el PMIC, de este IC. ¿Quién es este IC? El IC converte, es un IC que da voltaje. ¿Y quién alimenta ese voltaje? La línea VBAC, ¿no? La línea principal que alimenta. ¿Y quién es ¿y dónde viene esa línea VBAC? Viene del IFPMIC. Y el FPMIC obviamente es alimentado ¿por quién? Por el PMIC. El PMIC
alimenta el IFPMI y el FPMI alimenta el DC converte, que es como un chestnut que da voltaje, para que alimente el conector. Y así funciona esto. ¿Ok? Siempre tienes que pensar de dónde viene ese voltaje, de dónde viene la tensión, de dónde viene la alimentación. Ah, viene del tal sitio. No, no, no. Hay que fundamentar, porque con una sola clase que tú veas mía o con dos, ya estás entendiendo y comprendiendo cómo funciona esto. ¿Ok? Eso es lo importante, saber de dónde viene el voltaje. No me interesa a quién más alimenta. Posiblemente esta línea alimenta a otros componentes. No me interesa. Yo tengo que saber de dónde viene la alimentación, porque posiblemente si se está dañado o el componente que está por el camino está dañado, por eso que no tengo voltaje, por eso que no tengo, en este caso, luz. ¿Listo? Entonces, verificando todo eso, vamos a verificarlo con nuestro esquemático. Para eso tenemos que tener, obviamente, vamos a hacer seguimiento de estas tres líneas y a estas tres líneas que están acá. ¿Cómo se llama el VDD, el VSS, menos negativo 4 y normal 4 voltaje, ¿no? Hagamos seguimiento. Dice que estas dos que están acá se van por acá, doblan y una de ellas llega a un componente, un condensador o una bobina podría ser y llega aquí. Y la otra línea que está aquí viene por acá a un componente, pues es un filtro podría ser, otro filtro, una bobina, ingresa por acá, ¿no? Vamos a verificar eso. Porque esto que es el amigo que hizo este dibujito, esos dibujos, le tomó la fotografía, hizo dibujos, se inspiró ¿en quién? En los esquemáticos. Y eso es lo que tú tienes que hacer, inspirarte como base principal los esquemáticos, ¿ok? Entonces, como ya tenemos seleccionado la YOG y tenemos el esquemático, abrimos nuestra ventanita y nos vamos a buscar estas líneas. Al BBD, BDS, no de 4.0 y 4 voltaje, menos 4.0, ¿no? Listo, combinamos los dos. Ya están combinados, lo vamos a hacerlo en realidad y vamos a hacer seguimiento. Listo, entonces me voy a dónde? A mi conector. Acá está mi conector. HD61, doble clic. Doble clic. No me agarró, profe. No me agarró. Profe, doble clic. Antes sí lo agarró, ahora ya no me agarra. Vamos a ver. Estoy esperando un mensaje de un gran amigo. Listo, entonces, a ver, perdón. Me van a disculpar, voy a tener una pequeña pausa y regresamos porque este mensaje es importante para ustedes también. Un segundito. Continuamos, colegas. Estoy contento porque ya me confirmaron. Voy a estar este fin de semana en Trujillo, la ciudad de Trujillo. Voy a visitar a unos alumnos por ahí y ahí hacemos algo muy interesante. Así que mis amigos de Trujillo, estaré pronto este fin de semana. ¡Wow! ¡Qué rápido! Sí, qué bueno, es una buena oportunidad de conocer a los chicos allá y conversar, pues voy a dar una vuelta por ahí por Trujillo. Así que este fin de semana y el día lunes voy a estar en Trujillo, unos 4 o 5 días por ahí. Así que los que se animan para llevar un curso también a particular, me avisan, yo mismo soy, así que cuadramos, así llevo todas mis cosas. Cuadramos por el WhatsApp. Listo, entonces continuamos. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, ya. Entonces, aquí ya tenemos nuestra plataforma, ¿no? Con la cual podemos entender y comprender que el IC se que alimenta. Entonces, vamos a hacer seguimiento, ¿no? Entonces, vamos al conector, no podemos agarrar. Listo. A ver, abre, clic, no. Entonces, si no puedes agarrar, simplemente le escribes arriba, ¿no? HDC o simplemente aquí puedes escribir HDC 6001 o simplemente buscas un componente cercano, ¿no? Yo voy a buscar este condensador que está cercano, 6011. Doble clic, me llevo por acá, amplio por acá. Doble clic, vengo por aquí, perdón, vengo por acá, 6001, ahí está, ahí está. Y si me llevo cerca, entonces estoy cerca del IC, acá el conector, perdón. Este es el conector DC6001, DC6001. ¿Ves? Es un atajo, es importante saber ese tipo de atajos. Entonces empezamos por ¿cuál? Por esos tres están aquí, tres acá y tres acá. Dice que empezamos por el positivo, ¿no? Voltaje, no sé, directo de 4.6 voltaje, tienen que estar presentes aquí. Pero recuerda, para que esté presente allí necesitas primero, muy claramente te estoy diciendo que hay unos nodos. Significa que no vas a ir de frente por acá, sino tienes que bajar por esa línea a este condensador 6007, alimentando de voltaje. Este condensador, o sea, este condensador que está acá, tiene que tener una alimentación de ¿cuánto? De 4.6 voltios, para que recién suba el voltaje, suba, y lo filtre y llegue aquí. ¿Por qué? Porque si tú no tienes voltaje de 4.6
Aquí obviamente no lo vas a poder medir sin significar que acá tiene que estar presente. Si está presente el 4.6 significa que están los presentes aquí los voltajes, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es importante. Pero para que verifiques que si esto esté bien antes de poner el conector de pantalla, tienes que saber cuánto valor referencial tienen aquí. Ya hemos medido aquí, ¿no? Ya hemos medido que este valor referencial, estos tres que están aquí, el valor referencial de estos tres te va a dar lo mismo a este componente, o sea, este, ¿no? Significa que si acá hay tres valores referenciales iguales, te va a dar el mismo valor. Si acá es un valor, es el mismo o similar al valor acá en este condensador, que está encima de un IC. Acá hay un IC, ¿no? En la IC que estamos hablando, lo que estamos compartiendo, y aquí hay un componente, ¿no? Dice, así dice el esquemático, ¿no? Y yo estoy haciendo lo que dice el esquemático ahora, ¿no? Y le hago caso al esquemático. Entonces simplemente cierro por acá y vamos al positivo, ¿no? Al positivo. Ok, el 4.6. ¿Listo? Entonces simplemente vamos por acá. Me hagan mandarse los pasajes en avión. Qué bacán. Gracias amigo de Trujillo. No me has dicho que diga tu nombre porque es una empresa privada, particular. Es una empresa particular que por eso no quiero nada de redes. Simplemente venga nomás. Ah, bueno, está bien. Así que fin de semana esté por ahí a saludar a los amigos. Listo, entonces acá el positivo, ¿cuál es? Voltaje directo 4.6 es el lado derecho, ¿no? El lado derecho, ¿cuánto valor referencial hemos dicho que tenía? Switch high, vamos acá. ¿Por qué? Porque es nuestro valor referencial, conector de valores referenciales, ¿te acuerdas, no? Que tiene todos los valores referenciales de todos los conectores y botones, ¿no? ¿Cuánto tiene el lado derecho? Estos tres que están aquí, ¿cuánto dice que teníamos? Estos tres, sí, suben, que según una sola línea, tienen que tener 500 y pico, era, ¿no? 0.525, ¿no? Entonces vamos a hacer la medición. ¿No? Vamos a ir a nuestro microscopio y vamos a ver 525, ¿no? Listo, multímetro en función de yodo, listo, ponemos, cambiamos multímetro en función de yodo y medimos a otro lado, algo, este ejercicio ya lo hicimos, pero nuevamente porque tengo que medir el componente que está a la izquierda, ¿listo? ¿Cuánto me tiene que dar? Tierra tocó 478. Igual todo, ¿no? 478, 478 que están aquí. ¿Quién el IC que estaba conveniendo? Este que está acá, ¿no? Este que está acá. Este es el condensador que tengo que medir. Hay un IC y este componente, ¿no? Vamos a verificarlo. Vamos al borneo, nuevamente al borneo y verificamos, ¿no? Entonces me está diciendo, vamos a hacerle caso acá, ¿no? Eh, combinamos acá, vamos nuevamente al esquemático, me gusta tener base esquemático, la base es esquemático, ¿no? Vamos nuevamente a mi conector, hacemos ejercicio, ¿no? Jala aquí, te lleva para acá cerquita, ¿no? Vamos al conector y vamos a esa línea, ¿no? ¿Cómo se llama la línea? VDD 4.6 positivo, ¿no? Este es 607. Doble clic. Aquí está el 607, ¿no? Efectivamente, es del conector. Hay una bobina, hay un IC. El primerito que está acá, al lado de la bobina. Este es. Tiene que medir cuánto, el mismo valor que está dándote. Vamos al microscopio nuevamente y vamos a medir acá, ¿no? Este es el componente, ¿no? Entonces, para concluir simplemente, medimos acá y verificamos lo mismo, ¿no? Lo estoy repitiendo tres veces. Me van a disculpar un poco, estoy desconcentrado porque estoy contento de la invitación de un alumno que tiene su empresa privada. Un alumno tiene una empresa muy grande en Trujillo y quiere que le dé cursos particulares a sus alumnos, ¿no? Porque quieren seguir avanzando y me parece espectacularmente bien, ¿ah? Que sigan avanzando, no se creen. Y la capacitación es importante, la capacitación es muy importante, alumno. Capacítese, ¿no? Invierte en la capacitación, es muy buena. ¿Cuánto? 440, ¿no? Igual a 440. Vamos a ver. 440. Listo, 49. Listo. ¿Cuál era? Este que está aquí, ¿no? Del IC. Del IC que está acá. Este se me ubica. ¿Está en paralelo o uno va a tierra, ¿no? Voy a acomodar mejor. Déjeme acomodar mucho mejor. Rojo blindaje. Listo, rojo blindaje. Ahí está. Y venimos acá. Está. Aquí está. 446. Vamos a ver nuevamente aquí. 447, que es lo mismo que es acá. 447, 46. ¿Listo? Entonces ese es el componente, ¿no? ¿Listo? Al otro lado, ¿cuánto es tierra, no? ¿Sabes por qué? ¿Cuánto es 002? Porque es paralelo. Ahí está, 001, 02. ¿Sí? Entonces es un componente que está. ¿Se cumple? Sí, se cumple lo que dice. Que efectivamente es el componente que está acá. Después, ¿qué vamos a hacer? Después de hacer ese componente, vamos a hacer un seguimiento de línea, ¿no? A esa compresión. ¿Listo? Hagamos un segundito nuevamente. A ver, por aquí. Un segundito nada más. Ya regresamos.
Listo, amigos, ahora sí, ya no hay interrupción. Listo, entonces hacemos seguimiento, listo, ya estamos aquí y vamos acá, ¿no? Esta línea, hacemos doble clic, hacemos seguimiento, ¿no? Doble clic, ajá, no copió. A ver, me va a mandar 4.6, ¿lo va a asumir o simplemente no? Vamos a ver si o si no lo escribimos completo. A ver, otra vez clic, clic, no me jala todo. Bueno, 4.6, ¿a dónde va? Se acomodó, ¿a dónde va? Ah, aquí me está mandando, sí. A una bobina. Después va a un nodo, a un condensador, nodo, nodo, a otro condensador y está ingresando como voltaje 1 aquí. O sea, aquí este IC está siendo alimentado, este IC, el converter, está saliendo voltaje 0,1. Aquí alimenta ese condensador, alimenta ese condensador, alimenta la bobina. Continuamos, alimenta la bobina. ¿Qué más? Alimenta ese condensador y alimenta el conector aquí. Entonces, ¿de dónde viene este voltaje? ¿De dónde viene? Dice, ¿de dónde? A términos grandes de este C. Entonces, vamos a buscar esta bobina, ¿no? Porque ya hemos hecho. Vamos a simplemente 605, acá está. Ajá, de donde yo estoy aquí al costado. Y después, ¿dónde va a mandar? A un nodo, a este condensador. Si esta en continuidad suena, vamos a ver si suena. Continuidad. Si suena, significa que está en buenas condiciones. Vamos a buscar continuidad. Buscamos continuidad. Ahí está, continuidad y buscamos acá está al lado, ¿no? Vamos a nuestro microscopio y vamos a buscar. Si suena tit, obviamente está bien, se movió. Tengo mi hora de matrimonio. Ojo, estoy casado, chicas, así que no insistir. Ay, Dios mío, si supiera los grandes problemas que tengo encima, pero yo siempre optimista, siempre es carácter de salir adelante, ¿sí? Tocamos, continuidad. Entonces, si hay continuidad acá en las puntitas, entonces yo voy a tocar esta bobinita que está acá, ¿no? ¿Cuál era? Este IC, ¿no? Vamos a sacar sucio por acá. ¿Listo? Vamos a hacer una bobina, un filtro. Ahí está el filtro. Está bien el filtro, está sonando, está en buenas condiciones ese amigo filtro. Un poquito acá, ahí está, para que se vea mi logo de mi empresa. Listo. Esta es la empresa que nos está apoyando, Sideco. Es una ONG que nos da nuestros certificados, que es una ONG nacional e internacional que da certificados de capacitación. Con esos certificados de capacitación están registradas todo en orden. Sideco. Bueno, ya dice el Cherry. Entonces ya, listo, ya tenemos la bobina, ¿no? ¿Y qué más dice? Después dice el Borneo que nos vamos a un condensador. Nodo, condensador 639, 66, dale clic, acá al costadito. Y después nos manda otro condensador 633, aquí al costadito. Entonces vamos a medir aquí y aquí. ¿Cuánto valor referencial? El mismo de acá, muy parecido, ¿no? Entonces ya sabemos aquí y aquí. Nuevamente el microscopio, ahí está. ¿Listo? Entonces nuevamente vamos nuevamente continuidad. Función de diodo, listo. Nuestro cable rojo va a dónde? Al blindaje. Acá hay un regalo de cables. No, nuestro cable rojo no me gusta enseñar. Listo. Yo soy feliz cuando me dice profesor, he aprendido bastante con usted, he entendido más que todo, me dice, y he aprendido, ¿no? Entonces dice que este condensador, ¿cuánto tiene que tenerse acá cuando estaba llevando? 477, no igual que el conector. Entonces este cuánto era 477. 477 y este acá 477 o 76. Entonces, estos tres que están ingresando de aquí a donde ingresa, o sea, aquí ingresa acá y después ingresa acá, ingresa a dónde? Aquí a este IC, ¿no? Al converter, ¿no? Eso es lo que dice el esquemático, ¿no? ¿Quién es el último que alimenta? El último que alimenta es este condensador, 633, ese que está aquí, que acabo de tocarlo. Ingresa acá. Listo, ya tenemos que la alimentación. Recordemos que si este condensador está en corto, no va a llegar el voltaje, no va a salir del IC. Si con ese corte fuga, no va a salir del IC. Si esta bobina no suena, está roto el alambre, no va a pasar el IC, el voltaje que está lanzando el IC, no lleva al condensador. Si está en corto este componente, entonces no va a pasar a dónde? Al conector, ¿no? A este condensador, creo que era este que estaba acá, ¿no? Y si no alimenta, no va a alimentar, puede ser mi conector, ¿no? Entonces ya sabemos la segunda línea la primera línea que hemos verificado. Ahora vamos a la segunda línea. Tengo muchas cosas que hacer, decía mi esposa, mi amor, tengo que estudiar. Bueno, entonces ahora vamos por el lado izquierdo, el base 4.0 es el negativo. ¿Dónde está esto? Entonces, ¿cuánto valor referencial tiene? Hemos medido que era OL, ¿no? Aquí, doblamos acá, era OL. Ya hemos medido que es OL. Entonces, simplemente ya tengo la YOG y el schematic combinado y vamos a seguir esa línea. Dice que estas tres líneas pasan nuevamente aquí, doblan. Perdón, en la YOG, perdón, en el protocolo, dice que estas tres líneas suben. Doblan a la derecha, un componente, ingresa al IC.
O en otras palabras, dice que del IC está saliendo esa línea, alimenta aquí, alimenta aquí, alimenta aquí, alimenta aquí, que esto es un componente en serie, debe ser un filtro, baja y alimenta acá, que está saliendo del IC, el converter, ¿no? Entonces, como ya tenemos la yo y el schematic combinado, simplemente damos acá, combinación, siempre. Mira, esto es sencillo, esto no es nada complicado, yo las cosas las hago sencillas, ¿no? ¿No? Importante es eso, ¿no? Entonces nuevamente vamos al conector, agarras clic aquí para que te llegue cerquita, ¿no? Me está llevando acá, aquí me está llevando, por eso lo estoy aplicando. Simplemente voy a seguir el conector y vamos ¿dónde? A las tres líneas que están en la negativa, ¿no? Aquí está. Ahora empezamos con el lado derecho. Dice que antes recordemos muy bien que estos menos 4 voltios negativos tienen que estar presentes aquí. Pero antes que lleguen acá, ¿pasa por dónde? Por un condensador. ¿Por qué? Porque acá dice los nodos. Así que si tú crees que no voy a pasar de frente, si pasara de frente nada más, entonces hubiera un esquinero. Y se acabó, no hay ningún nodo. Pero en este caso, o sea, este esquinero que está acá, y yo le llamo esquinero, estuvieran aquí. Y pasara, pero no hay, pues hay nodos. Entonces tienes que irte para abajo, pues, por favor, entiende. No pienses que no, no. Tienes que hacer seguimiento. Por eso me gusta retroceder. Para mí la clave es retroceder. Entonces, ¿dónde llegó? Al 6012. Acá está. Este es el 6012, ¿no? ¿Dónde está el 6012? ¿Dónde está el conector? Acá está el IC, acá hay un condensador y acá encimita hay un condensador en toda la esquina. ¿Cuánto valor tiene que tener este OL? Dice, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. Vamos al microscopio nuevamente. Microscopio, tenemos acá el microscopio. Disculpe que hablen rápidamente. Ay, pero tengo que avanzar. Entonces estamos pensando que es EOL, es este que está acá. Acá. Rojo blindaje. Y tocamos acá. O tierra. O L. Ah, perfecto. Sí está en la misma línea, ¿no? Perfecto. Continuamos. Qué bonito es esto de enseñar. Listo, una vez que está acá, sube, 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 sube y vamos seguimiento de línea. ¿De dónde vienen esos menos 4.0? Dice que viene del liceo converte. ¿Será cierto? No sé, posiblemente vamos a ver si es cierto. Para eso hay que verificar con el esquemático. Verifica con el esquemático. Importante interpretar esquemáticos. ¿Ok? Si vas a hacer lo que dice YouTube, vas a reparar, sí que vas a reparar. Por supuesto que vas a reparar viendo YouTube. Tú necesitas ir a ver, vamos a ver claro. Recordemos lo siguiente. Si tú quieres solamente ver YouTube, perfecto, genial. ¿Vas a reparar? Claro que sí. Si tú no quieres capacitarte y quieres tener todos gratis, perfecto, claro que vas a reparar. Si tú solamente quieres clase demostrativa sin no pagar, claro que vas a reparar. Por supuesto que sí. Pero recuerda, yo siempre he dicho este tema, porque es una estadística que yo he sacado, que de los 10 equipos que llegan a tu tienda un día, solamente vas a reparar 2 nada más. Y de los 8 que te quedan, no lo vas a poder reparar porque no te capacitaste. Así que de ti depende crecer así, viendo YouTube, viendo capacitaciones sencillas, o capacitarte. Qué bien, ¿no? Entonces, ese es tu crecimiento. Porque lo que hacemos en YouTube, ¿no? Yo también enseño en YouTube, ¿no? Pero tienes que buscar siempre un fundamento, porque la información en YouTube no es completa, está por la mitad. ¿Sí? No es completa, lamentablemente. No se dedica tanto tiempo como yo sí lo dedico. Seguimos. Entonces, sigamos con el seguimiento de línea. Doble clic y vamos a seguir. ¿De dónde viene? Bueno, efectivamente, acá está profesor la bobina que he medido, perfecto. Entonces, vamos a estar esta bobina, acá está profesor. Ahora me vamos a mandar al otro lado la bobina, ¿no? Entonces voy a medir este condensador y voy a medir esta bobina. ¿Y qué más me lleva a un nodo y me manda el condensador 6035 que está acá. ¿Dónde está? Acostadito, profesor. Muy bien. Y después me dice el nodo que voy al 6034. ¿Dónde está? Abajito. Entonces voy a medir este y este. ¿Qué más dice el nodo? Voy a la izquierda y recién está en la segunda salida. O sea, del 6004, que dice que está acá, o sea, del converter, sale un voltaje negativo a este condensador, esta bobina. O sea, este condensador, lo convierte, sale este condensador, a esta bobina y a este condensador. ¿Y este condensador quién alimenta? Nuestro conector. Así que vamos a medir. Entonces, midamos 1, 2, 3 componentes. Condensador, bobina, condensador y condensador. ¿Sí? ¿Listo? Y empecemos a hacer la medición. Entonces yo simplemente cojo nuevamente un multímetro de infusión de yodo, como está allí, rojo blindaje, y voy a ver su valor referencial, eso OL, ¿no? ¿Se acuerdan que era OL?
Listo, ti, 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 buscamos por aquí y ahí está, ¿no? Tenemos acá nuestro componente o tierra y OL. Esta es la bobina, ahorita la vamos a tocar. Esta era, si no me equivoco. Ah, ya, acá hay una bobina y al ser una bobina ya cambia el valor referencial. ¿Listo? Entonces vamos a medir porque como cambia el valor referencial a la bobina, entonces ya te da otra línea. Vamos acá, continuidad, porque está en serie y si está en serie obviamente viene de aquí. Mira, te explico, te voy a explicar. Tenemos un filtro, ¿no? O si es un filtro, ¿ok? Entonces la línea viene por acá, es OL, y de aquí viene otro valor referencial. Este valor referencial se comunica con este, y del IC sale un valor referencial a este componente, a este complemento, llega este filtro y cambia con OL, y esto se mide OL, ¿no? Con otra línea y llega aquí con L. Entonces, ¿cuál es el valor referencial de este nuevo componente, de esta nueva línea, este valor referencial de la línea que sale del IC? Entonces, ¿cuánto es acá? Perdón, con un función de yodo, listo, pedimos rojo y vamos a ver cuánto es acá, perdón, tierra, o L también, ajá, sí, sí, sigue siendo L, me voy a un laxus porque pensé que aquí estaba San Fernando, ¿no? ¿Está bien? Y acá está nuestro amigo L, me he confundido, discúlpeme, entonces si sigue siendo L, yo vi un valor referencial, he tocado mal, y aquí está, entonces directamente aquí llega aquí, 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 y directamente el conector, ¿listo? Voy a hacer crítica, obviamente, ya conozco la crítica. Me vacila que critiquen, porque yo también critico y también es bueno recibir las críticas, pero que sean constructivas, ¿ah? Sin ofender. Pero bueno, no respondo yo no me hago mala leche, yo sigo avanzando. Olvídate, yo siempre tengo mala leche con mi esposa nada más, así que a mis amiguitos me interesa. Yo me meto con los grandes, ojo, yo no le veo grande, chico, igual para mí. Listo, seguimos. Ok. No, además en YouTube tú puedes simplemente no ver y se acabó y puedes ver otra cosa, ¿no? No hay problema. Listo, seguimos acá con este conector. Nuevamente voy por aquí y nuevamente cierro acá, perdón. Y ya tengo mis valores referenciales de izquierda y de derecha. Ahora voy a ver, ya tengo mi tensión, ¿no? Si ya está resuelto mi tensión. O sea, significa que sí va a haber tensión ahí, porque están bien los componentes, ¿no? Sí va a llegar la tensión acá, porque no, si no llegara, obviamente me sería un valor que no lo es, pero sí lo hay. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra tensión, listo, a mi conector. Ahora vamos a otros valores. Acá tenemos otra tensión que está acá de 7.6 voltios. Yo le podría decir que estos que están aquí podría ser cátodo 1 o cátodo 2, no sé, podría llamarlo así. No, perdón, en la parte de arriba estas son las tensiones, ¿no? Las alimentaciones, perdón, ¿no? Y acá tiene, yo le podríamos decir estos dos, E1, E1, yo le podríamos decir que sea quizá cátodo 1, cátodo 2. ¿Por qué? Porque al momento que me llega por acá, me está llevando a un componente que es el índice. Entonces yo voy a medir acá ABD, que es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el valor referencial de ese 5? Me voy a nuevamente mi multímetro y a mí dice 3, 4, 5. ¿Cuánto es el azul? OL también. ¿Listo? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, es el número 9. 613 es el valor referencial que debo tener ahí. Empiezo por ahí, 613, ¿no? Microscopio y el 5 tiene que tener, ¿cuánto? 613. Un aproximado, quizá 500, quizá 700, no sé. Vamos a ver. 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 619. Está bien porque tengo el switch ahí, ¿no? De 3 a 19 está por ahí. Está bien esa línea, entonces definitivamente paso a la siguiente línea. Pero como yo no quiero pasar a la siguiente línea, me gusta enseñar por donde, si es que estuviera malo, de A001 o L, no hay conexión, ¿no? Entonces simplemente voy nuevamente al borneo, mismo amigo borneo, y acá está el 5, ¿no? Listo, nuestra plataforma me dice que me comunico directamente con componente, con otro componente, con otro componente, con otro componente, y llego por acá. ¿No? Entonces vamos a ver, 1, 2, 3, 4 componentes están en el camino. No sé, esta es una bobina, sí, esta podría ser un filtro, esta podría ser una resistencia, no sé, no veo bien. O un condensador, no lo sé. O un filtro, no lo sé. Entonces para eso yo tengo que verificar esta información con quién, con mi plataforma. Entonces ABD 7.6, voy por acá, ya está seleccionado la yo y HMAT, están seleccionados y voy directamente a combinarlo. Lo combino y nuevamente me voy a donde, al conector. Al conector, ¿no? Voy nuevamente por aquí, voy por aquí el conector. Voy a buscar este de acá porque es más cercano, clic nuevamente y me va a llevar mi conector. Acá está mi conector. ¿Cómo es perdón, ¿cómo se llama esta línea?
Eh, me confundí. ¿Cómo se llama esa línea? PD, BDD, TCP. Estaba presente en algo más. Perdón, ABD 7.6. ABD 7.6. ABD 7.6. ABD 7.6. Nuevamente, llego a mi conector, le doy clic aquí cercano para irme directamente a mi conector. ¿No? Acá está el conector. ABD 7.6. Ajá, ahí está. ABD 7.6. Efectivamente, acá está el otro pin. Recuerda que no había nada ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya dice nuevamente lo mismo. ¿De dónde vienen estos 7.6 voltios? ¿De dónde viene para que alimente acá? Pero antes que alimente, nuevamente bajas, falta filtra acá al 606. 606, que ese componente es el que tiene que estar conectado con quién, con esa línea, ¿no? Acá tiene que alimentar, para que alimente ¿de cuánto? De 7.6 voltios, para que alimente este pin, ¿no? ¿Cuánto era? 700 y pico, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces vamos a buscar este condensador, 6006, ese que está aquí. ¿Dónde estás? 6006, ¿dónde estás? Aquí está, ¿no? Del IC hay tres cercas, el primero está acá, el que está aquí. Multímetro, nuevamente, y ya está. Tres que están aquí, ¿no? Nuevamente voy a mi microscopio y ahí lo busco. Ahí están los tres. Ahí está. Ya lo vi. ¿Listo? Acá está. ¿Cuánto tiene que medir este que está aquí? 700 y pico salía, ¿no? Tierra, porque es paralelo. Y otro lado. 712, creo. 600, perdón. 616, 613. Ese es el mismo valor. Entonces es el mismo que 5 era, ¿no? 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 19. 619. ¿Listo? Él está en la misma línea. ¿Listo? ¿Qué más? ¿A dónde voy a irme? ¿Qué dice nuestro amigo Borneo? Nuestro amigo Borneo dice que ya está listo ya. Ya te pasas por acá. Listo. Entonces, nuevamente, seguimos acá a mi esquemático. Me gusta, me vacila el esquemático. A mí me vacila mucho el esquemático. Enseñar con esquemático es lo mejor que uno puede llevar un curso con esquemáticos. Entonces, simplemente, perdón, estoy aquí, ¿no? 611, que es este que está aquí. Perdón, este Cabit 7.6, el 606, este que hemos medido ahorita, los tres, el último. Y subimos, hacemos seguimiento. ¿De dónde vino el 7.6? Doble clic, perdón, doble clic, vamos a buscar 7.6. ¿Dónde se acomoda? Y no, ya va de frente. ¿Va de frente a dónde? A un nodo, a un condensador, a una bobina, nodo, a una bobina, nodo, a un condensador que están en paralelo. O sea, uno, dos, tres componentes. Me voy de frente a dónde? Al condensador 693, el que está arribita. Y después son de nodo a una bobina 101, el que está arribita. Y después son condensador que está en paralelo, 625, que está acostado. Entonces, todos estos tres que están, 1, 2, 3, 4, pertenecen a la misma línea de la línea 4.7, por eso que es la línea que está alimentando acá, voltaje de tierra, GND2, no entiendo qué significa este valor, esta nomenclatura, no la conozco muy bien, pero sé que es de aquí, está saliendo 7.6. ¿De quién? De nuestro amigo, nuevamente converte, ¿no? Entonces vamos a mí estos 1, 2, 3, 4 componentes, que son lo que está diciendo la plataforma. Entonces nuevamente el microscopio, ¿no? Y vamos en función de diodo, vamos a ver esos 4 componentes, 1, 3, 4 que están ahí. Nuevamente en función de diodo, está en rojo, ¿no? Cable rojo y toca acá está. Vamos a poner mi tierrita y tocamos. Ajá, nuevamente. Tierra. Listo. Y tocamos acá. Seiscientos diecinueve. 619, 18. 618, 19. ¿Por qué está otro valor acá? Porque es una bobina, ¿no? Y pasa con otra línea, ¿no? Otro valor referencial. Y la otra que está acá. Tierra, 618. Entonces ya hemos medido estos 4 componentes. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos bien. Si no suena la bobina, continuidad, está roto el alambre. Si tienes corte y fuga, ya sabes cómo encontrar corte y fuga. Si no, escríbeme en WhatsApp y te enseño cómo encontrar cortes de fuga. Pues mételo 4 puntas, que es una de las muchas que se puede encontrar. Regresamos nuevamente a nuestro amigo Borneo. ¿Qué dice nuestro Borneo? Ya tenemos acá. Listo. Ya tenemos que más. Cerramos acá nuevamente. Ya tenemos esa línea descubierta. Efectivamente. 1, 2, 3, 4. Y entra acá. No, y vamos a otra línea. Hacemos estas dos. Esta línea verde dice, y esta morada que están juntos, fucsia, no sé, entran acá y van directamente. La verde va directamente al IC.
¿no? Y el de morado también directamente es cierto. ¿Será cierto o no? Vamos a ver. Ego 1, ego 2, ¿no? Vamos a... Entonces, ¿cuánto valor referencial tiene estos dos? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto tiene? Suchai, nuevamente vamos a buscar este valor referencial. 1, 1, 2, 3 y 4, ¿no? 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto tiene estas dos líneas? En 1, 0, en 1, 5, 7, 5, 7. Vamos a vernos en el multímetro. ¿Qué nos dice nuestro microscopio? 3, 4, ¿no? Nuevamente rojo, blindaje y tocamos al conector. 3 y 4. 1, 2, 3. 559 y el otro es igual. 550. Bueno, 60 por ahí para ahí, ¿no? 560. 559, 60. Entonces, estas dos están bien. Este valor referencial, recuerda quién da el valor referencial, es nuestro amigo IC, ¿no? Y cuando está conectada la pantalla es que te da más el valor dentro del IC. Perdón, que te da el IC, da los valores referenciales. Los ICs dan valores referenciales, ¿ok? ¿Listo? Entonces entonces vamos nuevamente aquí al borneo y vamos al seguimiento, sencillamente, ¿no? De estas dos líneas, ¿no? El 3 y 4. 3 y 4 que están aquí, que dice que va directamente al CPU. Dice que estas dos líneas van directamente ¿a dónde? Perdón, al IBES Converter. Disculpe el Naxos, que la noticia me alegra bastante que me han pagado todo para llegar a Trujillo y hablar con los colegas. Algo sencillo, pero quiere que hasta le tome foto. Que me quieren tomar fotos para hacer un cursito así de un día. No importa, no importa. A mí me gusta viajar y enseñar. Recuerda, pórtate bien y te van a pasar cosas muy buenas. Si te obras bien, te va a ir bien en la vida. Ese es muy cierto. Entonces, vamos por acá. Entonces, ya vamos a hacer seguimiento a estas líneas, 3 y 4, ¿no? De la línea ON 1 y ON 2. Y aplicamos acá. Combina, ¿por qué? Porque está seleccionando la yo y Echematic. Combinas acá. ¿Listo? Listo, vamos acá nuevamente, señores, ya está a poco de terminarse, ¿no? Tengo que analizar mi maleta. 601, ¿por qué? Porque me gusta ir, porque no me da clic acá, no quiero escribir, entonces yo agarro por acá, me monto por aquí. Aquí está, Alice. ¿Cuál es la línea? Este es el conector, ¿no? El HD 601, que es esta que está acá. El 1 y el 2. ¿Dónde estás? ¿Dónde están esas dos linitas? Ah, por abajo, ¿no? Por acá estaban, por acá. ¿Dónde estás? Acá está. A ver, no sé el despoint. Acá está. En ON 1, en ON 2, según el protocolo, ¿no? Si dice que está saliendo del conector, salen estas dos pines, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4, 3 y 4, ¿no? 3 y 4, 3 y 4 acá. En 1, 2, 2, doble clic, se está saliendo. Clic, se acomoda, clic nuevamente, está ingresando al converter. Sí, efectivamente, ahí está. Muy bien, otra vez clic, me regresa al mismo sitio, ahora vamos al otro. Directo al converter, se acomoda, sí, directo al converter, a la línea de control. Interesante. Esta es la encendido, ¿no? ¿Estoy entendiendo? Sí, podría ser en Nameboard. Podría ser. No, yo no puedo asegurar nada, yo puedo, quizás es posible, ¿no? Listo, entonces sí, efectivamente sí se cumple estas dos. Entonces seguimos con los protocolos. ¿Qué más necesito protocolos? Yo tengo que saber que si no tengo un valor referencial aquí, ¿no? Entonces significa que el IC está dañado y hay que salir una soldadura porque a veces los packs, porque se caen, a veces los packs se salen en su sitio, ¿no? ¿Qué más? Dice que acá ya terminamos con el conector. ¿Queda ahí nada más? No. Hay un tema más importante también, que este IC si no funciona, si no voltaje no te da, entonces no está alimentado. ¿Quién? Por la línea VBAC. Esta línea VBAC está alimentando aquí, está condensado esta bobina, llega por acá. Inclusive llega por acá, ingresa por acá, llega por acá, ingresa por acá, por este componente, y da la vuelta al componente y llega por aquí. Involucra más componentes. ¿Dónde está el VBAC? Vamos a buscar nuevamente, combinamos aquí y vamos acá nuevamente el conector, porque si no tienes voltaje, obviamente tienes que fijarte que si se tenga esa alimentación, ¿no? 611 llega aquí el conector y acá está la línea VBAC, donde al converte, ¿no? Ya tenemos que acá está el VBAC, efectivamente. Llega aún, dice el circuito del converte dice que está alimentado por VBAC. ¿Por qué? Porque bien fácilmente acá podemos entender y comprender que la línea VBAC
está siendo alimentada. Las alimentaciones de los ICs es por la parte de arriba y por la parte de la izquierda. Las alimentaciones de los ICs es por la parte de arriba y por la parte de izquierda. Y esta línea principal VBA está aquí. Viene por acá, alimenta el condensador, alimenta la bobina, alimenta aquí otro condensador, perdón, sí, un condensador, una bobina, perdón, después un condensador. Entonces ponemos el seguimiento, sí, podemos empezar por acá. 6024, este condensador que está aquí. ¿Qué más? La bobina 6002, el que está abajo, y después dice el nodo que va a un condensador, una bobina que está acá, la 601, L601, debe ser la que está aquí. La 601. Tiene símbolo de bobina L601. Por acá está L601. ¿Dónde está? Tenemos un error aquí. 6L. Porque obviamente tienes, es una bobina, ¿no? A ver. Obviamente no es U, es L. L66001. L60. Porque acá está L602 está aquí. Y la L6001 y acá 626 está aquí. Entonces tendríamos que medir la L60, la C24, que es esta, 6024. Después tenemos que medir la Z02, ¿no? La que sale descastado. Y después nos lleva al 6026, que está bajito, o sea, en diagonal. Pero ¿dónde está la 6001? L6001. Ajá, acá está L6001, ya la encontré. Entonces medimos L6001, que acá está, que debería ser aquí, pero acá hay un pequeño error. L6001 y este no es U, este es L6001, porque es la bobina, es bobina, ¿no? Y este símbolo de bobina, el símbolo de bobina es un filtro, ¿no? Entonces vamos a interpretar de la siguiente manera, porque recordemos interpretar. ¿Dónde está L6001? U no hay. U6001, 60 L6001. Vamos a poder interpretar que esta línea está mal, no creo. Vamos a asumir que es esta que está acá también, ¿ya? Pues vamos a tratar de asumirlo, que comparten. No es lo mismo, que es diferente, porque no es la misma línea. Son dos líneas diferentes, ¿no? Pero bueno, vamos a descubrir esto. 6002, ¿no? Que es esta que está acá, la bobina, el condensador 6024, ¿no? Del IC que estamos trabajando, acá hay una bobina, acá hay un condensador. Después pasamos al condensador que está aquí, a la bobina que está acá, y después nos pasamos a dónde, al que está aquí en la esquina, 6026, ¿ya? 1, 2 y 3 en diagonal. Entonces vamos nuevamente a un microscopio y vamos a buscar el IC. Ahí está, ya lo encontré, ahí está el IC, y bajamos en forma diagonal, ¿no? En diagonal, a ver, diagonal, 1, 2 y 3, nuevamente el borneo, 1, 2, acá está el IC, la bobina, 1, 2 y 3. Nuevamente, hélice, bobina, condensador, bobina y acá están los tres. Múltiples fusión de yodo y vamos a ver esa línea VBAC, ¿no? Acá está. Perdón. La línea VBAC. ¿No? ¿Quién es el último que alimenta la línea VBAC? Eso es lo que me interesa. Esta línea VBAC, este es el último componente que alimenta. Este condensador, 626, ¿no? Entonces, miramos esta bobina y miramos este condensador, ¿ya? Entonces, vayamos, ya estamos terminando, un poquito de paciencia. ¿Listo? Y acá está. Tenemos este condensador que está aquí, que es el último que alimenta perdón. Es el último que alimenta y se convierte, ¿no? 371, 371, 369, 71, 3. 369, 71 es lo mismo, 69. Bueno, él es casi similar, ¿no? Son 3, 4 puntitos, 370, 370 y acá nuevamente 370. ¿Listo? Estos tres, este es el encargado de alimentar aquí, nuestro amigo, y se convierte. Si no tiene alimentación, saco el IC, no. Si este está en corto, ¿cómo crees que va a llegar la alimentación? Si esta bobina no suena, ¿cómo crees que va a llegar aquí y aquí y acá? Si este condensador está en corto, ¿cómo crees que va a llegar la alimentación? Acá esta bobina es condensador, el condensador, ahí dice, nada más. ¿Lo digo yo? No. Tiene que ser fundamentado, lo dice el esquemático. El esquemático lo dice bien claramente, que llega acá al condensador, a la bobina y el condensador que está acá. El condensador, la bobina y el condensador que está acá. Y la línea VBA. ¿Y hacemos seguimiento al VBA? Bueno, sí, podemos hacer un seguimiento. Mira lo que va a pasar.
No voy a llegar a pasear por todos sitios, profe, no te pases, no voy a pasear por todos sitios, qué locura. Ajá, porque el VBA alimenta, es cierto. A corta tiempo, sí. ¿De qué manera? Ahí sí, ya me voy a mi nuevamente protocolos. Ah, profe, no vas a seguir. Yo simplemente voy acá, me voy por acá, retrocedo. Ya revisé esto, ¿no? Ya revisé esto, sí, ya revisaste esto. Muy bien, entonces simplemente me voy por otro lado. Acá hay otra línea que alimenta, hay otro pin. Hemos entrado por acá, ¿no? A ver, aquí, aquí, aquí hemos entrado por acá, ¿no? Y te ponemos por acá, sí, acá hay otra unión. Pero ¿de dónde viene ese voltaje? El VBAC. Me regreso. Y estoy ingresando un condensador. ¿Y quién es este amigo que está acá? El VBAC, ¿no? ¿De dónde sale este? De nuestro amigo PMI, dijimos, ¿no? Entonces nuevamente me voy a mi LIOC, schematic, clic acá y me voy directamente a ese. Y le doy con el PMIC, el VBAC. Entonces voy realmente, ¿sí? Busco mi VBAC, que hace este, ¿no? Este, del otro lado, este que está acá. Este, ¿no? 6004, clic, 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 clic. Ya no me quiere jalar ya. Ahora sí, es caprichosa. ¿Ve? Ahí está, ya me jaló cerquita. Le di cerca para mandar cerquita. Acá está, ya está. Entonces el VBAC, acá está el VBAC, 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 acá está el VBAC. Entonces el VBAC pasa definitivamente lo que dice, por ese condensador, sale por donde, por una línea de carga, la bobina, medimos esta bobina, y medimos el condensador y hacemos seguimiento de esa línea. Ah, profe, yo no quiero hacer seguimiento de línea porque es fastidioso. Bueno, sí, es cierto, hacer seguimiento web te va a llevar por todos sitios. Entonces simplemente haces esto nada más, te vas acá y te vas al PMIC, en tu esquemático, en tu microscopio, mides esta bobina y mides este diodo y mides este condensador. Listo, vamos a volver el valor referencial, ¿sí? O mides simplemente en ohmiaje el diodo. ¿Sí? ¿Y cuánto valor tiene? Vamos a ver. Entonces aquí tiene el PMIC y vamos a buscar esa información. El PMIC, perdón, aquí voy a mi multímetro, a mi microscopio y busco acá. ¿Dónde estoy? Al otro lado, ¿no? Otro lado, ahí está. Tierra. Tierra. Listo. Y mido aquí, mi bobinita, ¿no? La que está acá. Tierra. En la bobinita. 372. 372, obviamente. 372. Y ese con eso acá. 372. ¿No? Si quiero mi multímetro, mi función de yodo, pongo mi voltaje, aplico tensión, por decirlo así, función de yodo, ahí está en función de yodo, ¿no? Está pasando, ¿no? Está mi multímetro, función de yodo, ¿listo? Ahí está pasando. Está pasando, está recto. Vamos al otro lado, no le aplico tensión, no debe pasar. Está pasando, está retrocedido, está mal ahorita. Bueno, entonces allí tenemos. Entonces, profesor, entonces está bien, sí, está muy bien. Entonces simplemente nuevamente el borneo, acá hemos medido 3 y lleva a dónde? ¿A dónde nos lleva? A su vez, nos llevas a este condensador, a esta bobina, ingresa por acá. Nuevamente voy a mi microscopio, ¿no? ¿Listo? ¿A dónde me está llevando? Me conecta, ¿no? A ese condensador y esa bobina. A ver. Borneo. Ya pues ya hemos hecho ese medido, ¿no? A este condensador y esta bobina. A este condensador y esa bobina. Entonces simplemente nuevamente blindaje y verifico. Obviamente, como te repito, si está en corte en fuga, obviamente no va a tener valor. 455 y que está acá. Se movió esto. 4 está cercano. Y ese que se alimenta la bobina ingresa acá a mi IC. Como lo dice el borneo. Y acá dice. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más debo saber? ¿Qué más se me ha pasado? Me confundí un poco en algunas cositas. Ups. Pero igual. Entonces, en términos generales, colegas, entonces decimos que lo siguiente que tiene que aprender. Lo importante que tiene que saber es lo siguiente. A ver,
Primero, que este julio, del 1 al 5 de julio, de 7 a 10 de la noche, protocolo de imagen, señales de varias marcas, varios modelos, ¿ok? En Android. Protocolos vía Zoom, ¿ok? Suscríbanse al Zoom de WhatsApp, eso es lo primero que tienen que hacer, lo que es vía Zoom. Y las clases serán grabadas, incluye nuestra licencia Borneo. La licencia Borneo incluye, ¿dónde estás? Ahí está. La licencia que está allá, allá, al otro lado. Allá, esa licencia que está ahí, Borneo, incluye, ¿ok? Incluye licencia. Vámonos con todo, del 1 al 5 de julio, 5 a 10 de la noche, hora Perú, hora Perú. ¿Ok? Saludos entonces. Listo, lo primero que hacer. Lo segundo, ya hemos dicho en términos generales decimos que el conector para tener luz necesitas tensión y esa tensión, ¿quién te la da? Te la da este IC, el IC Converter. Y este IC Converter, ¿quién alimenta? Nuestro amigo IFPMIC. Y este IFP, ¿quién lo alimenta? Nuestro amigo PMIC. El PMIC alimenta el IFPMIC, el IFPMIC alimenta con una línea VBAC a nuestro converter y el converter salen voltajes que alimentan nuestro conector. Y las líneas estas de comunicación E1 o E2 salen en converter, ¿no? Igual que esta 7.6 que es la alimentación de voltaje. ¿Listo? Ok, colegas, entonces espero que les haya gustado este curso. Este es importante que ustedes los vean, ¿no? Y no se olviden, nuevamente, estos videos van a estar en nuestra plataforma Mi iPhone y Yo educativa. Muy pronto saldrá. Con un solo pago anual vas a tener opciones, va a estar cientos de videos que estoy haciendo. Por eso me estoy demandando bastante. No, y no te olvides también a los que están en Lima, Perú, o en Perú completo, el curso de protocolos. Curso presencial, del 28 al 30 de junio. Son 25 cupos, ya faltan unos cuantitos, nada más, 2 o 1, si no me equivoco. Ok, colegas, entonces espero que les haya gustado bastante y nos vemos pronto, ¿sí? Y vamos por acá al Borneo, vamos a nuestro, no se olviden, curso vía Zoom del 1 al 5 de julio, del 7 a 10 de la noche, incluye licencia de Borneo. Gracias, nos vemos, cuídense. Vamos a hacer un video más tardecito, quizás mañana a primera hora. Hoy en la noche hacemos otro video, algo se me ocurrirá por ahí. Saludos, cuídense, gracias.